Amigo, amiga, en quechua se dice masi, simplemente así. Pero hay muchos que me preguntan, ¿y cómo distingo entre el masculino y el femenino? Pues este accidente gramatical en quechua no existe. Así que al decir masi te refieres tanto a tu amiga, tanto a tu amigo. Por ejemplo, cuando decimos Michi, te refieres al gato y te refieres a la vez a la gata. Al decir algo, te refieres al masculino y al femenino. Pero existen otro tipo de palabras que se los llaman los heterónimos, que también existe en castellano. Y les voy a dar algunos ejemplos para entrar en contexto. Por ejemplo, al decir caballo. Caballo es el masculino, pero ¿cuál es su femenino? Es yegua. Caballo masculino y yegua es su femenino. Otro, por ejemplo, yerno. Yerno es masculino y su femenino, por si acaso, no es yerna, es nuera. Entonces, masculino, yerno, y su femenino es nuera. A este tipo de palabras se los llaman los heterónimos cuando no hay que cambiar simplemente una vocal para convertir en masculino o en femenino. Y en quechua también tenemos, por ejemplo, Kari Warmi. Kari, hombre, Warmi, mujer. Al decir, por ejemplo, Kariwawa, nos referimos al hijo. Y al decir Warmiwawa, nos referimos a la hija. Una chacuncho y chacujuna, ¿se entiende? Y si hay alguna pregunta, pues déjenlo ahí en los comentarios para que en próximos videos les dé la respuesta. Hina gaspaja y chacujuna, wa kutika magachun, tinkuna kama.